Este capítulo, eh, o bueno, como ya hemos hablado, la escritura no tiene originalmente capítulos y versos, estaba escrito todo seguido. Fue después que se separó para poder ayudar al estudio. Como les he mencionado, es interesante ver cómo Yahweh ha llevado toda la línea. Lo hice el capítulo anterior, ¿verdad? No lo voy a volver a hacer. Pero recuerdan que era acerca de jueces, después venían los espías, de los cuales habían dos que representan a los dos testigos, después que Israel pediría rey, después que no hay que escuchar a divinos porque Yahweh levantaría un profeta como Moshe. Entonces el profeta como Moshe sería ese rey, uno de los dos testigos, quien va a juzgar al mundo con su testimonio y la doctrina correcta, ¿verdad? Entonces, así como hasta el momento todo ha ido en línea para la revelación de lo que viene en estos tiempos finales con los dos testigos, igualmente este capítulo continúa en esa línea. Dice, cuando Yahweh tu Elohim elimine las naciones cuyo territorio él te entrega, y cuando tomes posesión del territorio y te establezcas en sus ciudades y en sus casas, deberás separar para ti 3 ciudades en tu tierra, la que Yahweh tu Elohim te entrega en posesión. Voy a ver del hebreo. Cuando corte Yahweh tu Elohim a los gentiles, los goyim, las naciones, que Yahweh tu Elohim te da, entonces dice, y cuando tomes posesión de la tierra y te establezcas en sus ciudades y en sus casas. También interesante como dicen sus ciudades y en sus casas, ¿verdad? Porque Yahweh hizo que todo estuviese construido como nuevo, para que cuando ellos llegaran no tuvieran ni siquiera que construir. ¿Se acuerdan que Yahweh fue tan poderoso que los, los cananeos que vivían en la tierra prometida, cuando ellos oyeron que Israel venía a tomar la tierra, dijeron, no, van a tomar todo lo que es nuestro, despedacemos los sembradíos, despedacemos las cosechas, despedacemos las casas, todos los pedazaron, porque esperaban que vinieran a tomarlo, pero mi abuelo los dejó 40 años dando vueltas, entonces tuvieron que volver a construir. Cuando llegó Israel todo estaba nuevo. Entonces por eso dice, cuando viven en sus ciudades y en sus casas, porque no iban ni siquiera que construir casa, iban a tomar las casas de las personas que iban a salir de ahí. Eso es interesante porque recuerden que una casa representa un cuerpo. Así como el alma habita en el cuerpo, uno habita en una casa. Por eso la casa de Yahweh es el templo. Y el templo de Yahweh es Mashiach, Yahushua, ¿recuerdan? Entonces, ¿se acuerdan que hemos hablado que los 144,000 van a tomar el lugar de los Malachim? Hay un libro que habla de que a Abraham se le iba a dar el cuerpo de Azazel, por ejemplo, que fue uno de los ángeles que bajó en el tiempo de Hanok. Entonces, en el libro de Hanok y en otras partes, de hecho aquí también en la escritura dice que los ángeles dejaron su habitación, refiriéndose al cielo, pero refiriéndose como a una casa. Y también quiere decir el cuerpo en el que vivían en ese mundo, porque tuvieron que entrar en un cuerpo como el humano para poder tener relaciones con las mujeres y tener a los Nephilim. Entonces, hay cuerpos vacíos como nuevos ahí. Básicamente son casas. Y es interesante que aquí Yahweh esté diciendo a los escogidos, cuando entren a la tierra y tomen las casas, vivan en sus casas, sería también como cuando sean los cuerpos transformados y lleguemos a tener cuerpos o casas como las de los Malachim. Y cuando tomes posesión del territorio y te establezcas en sus ciudades y en sus casas, deberás separar para ti 3 ciudades en tu tierra, la que Yahweh tu Elohim te entrega en posesión. Aquí hay un comentario, dice, en total eran 6 ciudades de refugio, 3 de cada margen del Jardín. En la escritura, en Números 35, vamos un momento, 3 ciudades daréis a este lado del Jardín, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, para el extranjero y el que habita entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiera de muerte a otro sin intención. Entonces, las ciudades de refugio, habían 3 de un lado del Jardín, 3 del otro lado del Jardín. Recuerden que habían unas tribus que se habían quedado del otro lado del Jardín, por eso hubo que poner ahí 3 en lo que respecta a lo físico, lo más obvio. Pero en lo que respecta a lo espiritual, es interesante que Yahushua fue inmerso en el Jardín, siendo Yahushua como el Shemesh, la, la luz central con la que se encienden las demás.
Yahushua es la luz que a través de su nombre nos da luz o sale luz de nosotros por la unción que recibimos, que es su espíritu. Entonces, así como las 7 iglesias de Apocalipsis, que son como la menorá, el Yardén en el centro, como Yahushua, repito, que fue inmerso en el Yardén para representar su muerte, para iluminar el resto. Ciudades de refugio, como el lugar preparado para los 144,000, que va a ser un lugar de refugio, no porque vayamos a matar a nadie, pero sí para que no pueda el dragón agarrar a la iglesia escogida. Apocalipsis 12, recuerdan, se va a tratar de destruir a la mujer, pero no puede, porque se va al lugar preparado, que es como un lugar de refugio. Ahora, se podría decir, si se vamos a hablar, no, es que, no, porque si mata a alguien sin intención. Y en ese momento va a morir, entre comillas, Satanás, porque se le va a quitar la autoridad del cielo y va a caer en tierra. Entonces se podría decir que el hijo de la mujer le hace eso a Satanás, pero tampoco es sin intención. Entonces, en todo caso, el punto es que son ciudades de refugio. 3 de un lado, 3 del otro. Yarden, Mashiach en el centro. En números, y aquí se acaba de decir de lo de las 3 ciudades dentro de la tierra de Canaán. En números, las 3 ciudades del otro lado del Yarden. Entonces, eso representa, vuelvo y repito, a Mashiach y las ciudades de refugio que habría en la tierra prometida para esta historia humana. Aquí en este verso, en este capítulo, se ve algo muy interesante que quería verlo aquí con ustedes. Porque se revela algo que todavía no se ha dado. Y el que no se haya dado todavía y se está hablando de ciudades de refugio, revela mucho con respecto al milenio. Deberás separar para ti 3 ciudades en tu tierra, la que Yahweh tu Elohim te entrega en posesión. Prepara el camino para ti. Aquí con respecto a este verso, bueno, yo sé que continúa, pero aquí pone un comentario. En sí tiene que ver con el hecho de que Yahweh quería asegurarse de que el vengador de la sangre nunca pudiese alcanzar o agarrar al hombre que había matado a alguien por error. Entonces Yahweh mandó a preparar el camino de tal manera que todo el mundo supiese cómo llegar. ¿Verdad? No podía ser en Costa Rica entonces. Habían rótulos por todo lado diciendo ciudad de refugio para acá, ciudad de refugio para allá, 300 metros o 500 metros, depende de la que escoja. Entonces la gente, por si andaba corriendo, que pudiese ver los lugares, tenía que haber un lugar preparado, un camino preparado. Entonces interesante que diga prepara el camino, en hebreo sería Takin Leja Haderech. Entonces establecerás para ti un camino. Takin como de Yakin, uno de los 2 pilares del templo, que es Yahushua HaMashiach, quien establece el reino de Yahweh en la tierra. Entonces tú establecerás, Takin, Leja para ti, Haderech, el camino. Yahushua dijo, yo soy el camino. ¿El camino a qué? Al refugio, a que no nos pase nada, a la protección. Como dijo aquí, prepararás el camino. O sea, señaliza adecuadamente los caminos hacia las ciudades de refugio, de modo que sea fácil ubicar. Y después ya continúa el verso, ¿verdad? Prepara el camino para ti y divide en 3 el territorio de tu tierra, que Yahweh tu Elohim hará que tomes en posesión. Con respecto a este verso hay varias opiniones, bueno, en realidad un par principales. Unos que dicen que era que se separara el terreno en 3 partes, otro que hubiese 3 cortes, por ende habrían 4 partes de terreno, como aquí que hay un corte, un corte y un corte. Entonces hay quienes interpretan eso por la forma que está escrito, como 3, como agarrar la frontera y dividirla en 3, pero en realidad al hacer 3 cortes, en realidad se estarían haciendo 4 pedazos de tierra. Eso es lo que espero entiendan. Dice aquí de hecho un comentario con respecto a eso. O sea, divide el territorio marcando 3 líneas divisorias a lo ancho, de modo que quede dividido en 4 franjas horizontales, y las ciudades de refugio estarán ubicadas sobre cada una de dichas líneas. Si se podía llegar a la división del terreno, ya se sabía para dónde agarrar, agarre directo, una vez que conoce la división. Entonces dice, esas ciudades serán para que huya allí todo homicida. Hay un comentario con respecto a los primeros 3 versos que dice, en el territorio de Israel había varias ciudades destinadas a albergar a quienes hayan cometido asesinato de manera involuntaria y sin premeditación, para quedar a salvo de la venganza
que los allegados a las víctimas podrían llegar a infligirles. Los caminos que conducían a tales ciudades estaban deliberadamente señalizados para que el asesino involuntario pudiera acceder a ellas rápidamente desde cualquier punto del país. Si bien las ciudades refugio en la actualidad están discontinuadas, su concepto es eternamente vigente. Hoy día la ciudad refugio de la que disponemos es la Torá, que con su maravilloso sistema y escala de valores espirituales se erige en un verdadero oasis en medio del desierto. Y así como los caminos a la ciudad de refugio estaban perfectamente demarcados y señalizados para que uno pudiera acceder a ellos fácilmente, nosotros debemos señalar el camino de la Torá a los que aún no llegaron a ella, para ayudarles a cobijarse de las energías negativas y así pueden replantear sus vidas en una nueva dimensión. Espero haya quedado claro. En sí, el punto de todo el comentario es que como ya esas ciudades no hay, entonces la ciudad refugio que Yahweh dejó es la Torá. Nos debemos refugiar en la Torá, en el estudio de la escritura. Ahora, otra dimensión de eso, como acaba de decir, de hecho, bendito sea el Padre, es Yahushua, el que nos hace entender la Torá, que es el camino, como explicaba ahora, a ese refugio, la protección de Yahweh, porque es el camino a Yahweh y solo bajo las alas de Yahweh vamos a estar protegidos, las alas de su presencia, Shekinah, como lo ponen en el judaísmo principalmente. Entonces, Yahushua es el camino a ese refugio, a esa protección. Ya las ciudades de refugio en estos días no hay, por ende nuestro refugio debe ser a través de la escritura. Y como dice, para ayudarles a cobijarse de las energías negativas y así puedan replantear sus vidas en una nueva dimensión, ¿verdad? Cada persona a la que uno lleva a la escritura. Esta es la norma del asesino que ha de huir allí para vivir a resguardo. El que mata accidentalmente, como en el caso de quien mata a sus semejantes sin intención y sin que hubiese enemistad previa entre ellos. Entonces, ¿verdad? El que ahora va a dar ejemplos, como el que está cortando un árbol y sin querer se le zafó el hacha y le dio por la frente. Entonces, cosas similares, la familia se iba a enojar, tal vez algún hermano quisiera vengarse, no había sido el propio, entonces mandaba a la persona al refugio. Recuerden, como ya he explicado, que todo pasa por algo. Toda persona que muere tenía que morir en ese momento, en ese lugar, en ese instante. A Yahweh no se le pasa nada. Y si alguna persona muere por mano de otra, aunque sea accidentalmente, también tenía que pasar así. Algo tenía que pagar la persona que ahora va a tener que ir al refugio, a buscar refugio. Y hoy no hay ciudades de refugio, pero hay gente que busca refugio donde se pueda porque es algo que sucede, ¿verdad? Y vuelvo y repito, o sea, todo pasa por algo. Por alguna razón la persona que murió tenía que morir por mano de esta otra persona. Tenía que ser así. Así lo dictó la voluntad perfecta. Y bueno, la persona que muere ya va a pasar al juicio. La que queda viva va a tener cosas que lidiar, va a tener cosas para lidiar en esta vida por haberle quitado la vida a alguien, aunque sea solo en la conciencia, solo el hecho de decir, es que si me hubiera ido por tal lado, en el sentido de quién sabe cómo pase estaba pensando en un amigo, bueno, una familiar que le sucedió algo similar, en un accidente de carro. Entonces, dice por acá, esta es la norma del asesino que ha de ir allí para vivir al resguardo, que mata accidentalmente, como en el caso de quien mata a un semejante sin intención y sin que hubiera enemistad previa entre ellos. O cuando uno sale con su compañero, ahí está, al bosque a cortar leña, y al dar el hachazo, el hacha sale desprendida del mango y alcanza a su compañero y lo mata. El homicida podrá huir a una de esas ciudades para salvar su vida. Ahí también se ponen con tecnicismos de que si es que se le zafa el hierro al mango o si se le zafa completamente. Obviamente hay muchas formas en las que puede suceder, pero la forma en que lo pone aquí es por la forma en que está escrito. Bueno, sí, en cierta forma, sí, como básicamente los muchos, que van a escuchar, pero, o sea, obviamente no es igual que aquí, no es al propio, pero el hecho de predicarle a alguien y esa persona decir no,
él mismo está escogiendo ese camino, no al refugio, sino a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, y si no quieren rectificar ese pecado en particular, pues viene la muerte en el lagar de la ira. Entonces sí, en cierta forma, porque la persona va a llegar a morir eventualmente por el testimonio que hay en contra de ella, al haber rechazado la verdad. Y si esa verdad vino a través de uno, pues obviamente uno no tiene nada que ver con su muerte directamente, pero fue uno el que dio el testimonio. O sea, entonces en ese caso sí se podría ver así, y por ende confirma lo que venimos hablando, los 144.000 que le hablan a los muchos, y por eso después se van a un refugio. Eh, Además de eso, curioso el ejemplo que usa, porque hay muchas formas en las que alguien puede matar a otra persona sin querer, me imagino yo, no sé. De hecho, digamos, alguien que la vez pasada alguien me estaba contando de una persona que le estaba haciendo un favor a alguien, se subió al techo, se cayó del techo y casi se mata. Entonces, digamos, algo así, se cae, se mató por hacer un favor. Y así hay ejemplos en la Torá, de si alguien está en un techo y se cae. Entonces, ya voy a los ejemplos por algo. En este caso, este es particular porque sabemos, como ya en el Nuevo Testamento vemos donde dice, el hacha ya está puesta a la raíz del árbol y todo árbol que no da fruto es cortado. Y aquí vemos que es cortando un árbol que el hacha se le soltó. Leme que mató a Tubalcaín sin querer. Ajá, no, tome. Y también mató a Caín sin querer porque pensó que era un animal. Pues sí, así también sí. Pero sí quería matar. Eh, sí, también el hecho de que, volviendo a lo del hacha, la historia que hemos hablado del hacha, del que se le cae el hacha y que se fue al fondo, obviamente, y que llegó el profeta y tiró un leño y se levantó y flotó. Entonces, como ya hemos hablado, el sacrificio de Mashiach, como la muerte en ser inmerso en el Jardín, para que flotase o que volviese la persona que murió por el hacha. También se puede ver porque el último viene vestido de hierro, como el hacha. Ah, sí, ellos tenían toda la intención del mundo. Ahora, Yahushua dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen, porque en realidad no sabían que estaban matando a Mashiach. Obviamente, si hubieran sabido algo, hacen diferente. Pero, pero sí querían matarlo, sí rechazaron a Yahweh y todo lo demás. Y Yahushua vino a traer la misericordia. Entonces, por eso dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. También vuelvo y repito, o sea, claro que no sabían a quién estaban levantando ahí. Ah, sí, sí porque ellos no esperaban que resucitara. Sí, eso fue trabajo de Yahweh, sí, pero buen punto. Aunque haya vuelto a vivir, todavía se llevan la culpa, sí, porque sí mataron. Y esa es la clave, que sí murió. Y es parte de lo que, de hecho, verdad, que ya hemos hablado. El espíritu del anticristo dice que no murió, que quedó ahí todo golpeado y se recuperó después. Hay otros que dicen, o sea, el espíritu del anticristo dice que no vino en carne, Yahushua la palabra que no vino en carne, y por ende que no murió. Entonces, por eso el testimonio es que él vino, murió y resucitó, y por eso Juan, al final del libro del Evangelio de Juan, él dice, y yo soy testigo, yo lo vi, que salió agua y sangre. Y los doctores saben que cuando sale agua y sangre ya la persona está muerta y saben hasta la forma en que murió todo. Entonces cuando Juan dice, yo vi sangre y agua salir de su costado y soy testigo de que estaba muerto, es para que entendamos que sí hubo resurrección, porque el enemigo se presentaría para decir, no, él simplemente está todo golpeado, después se arregló y se levantó. Entonces, de hecho recuerdan que a él no le quebraron las piernas porque ya estaba muerto. O sea, los mismos soldados romanos dijeron, no, ya está muerto este hombre, no hay que quebrarle las piernas como a los otros, porque ellos tenían que asegurarse que estaban muertos antes de bajarlos. Entonces le quebraban las piernas, ya se murió, ahora sí bájelo. Y Yahweh dijo que a Yahushua, bueno, que a Mashiach, obviamente, que al cordero no se le quebraría un hueso. Entonces por eso en Pesach no se le pueden quebrar los huesos al cordero. Al 5, o cuando uno sale con su compañero al bosque a cortar leña, y al dar el hachazo, el hacha sale desprendida del mango y alcanza a su compañero y lo mata. Ahí donde dice el hacha sale desprendida del mango, como les digo, por la forma en que lo ponen en hebreo, voy a ver rápidamente, que creo tal vez no sea tan importante, aunque obviamente el hecho de que Mashiach fue muerto en un madero, y aquí cuando habla de madera y de mango, lo que dice es árbol, ¿verdad? No, o sea, cada vez que aparece, digamos aquí mango, no aparece el mango, aparece madero, etz. Entonces dice, ajá, se desprende de su mano. Ajá. Entonces dice que se desprende del árbol. Hay quienes dicen que ese árbol al que se refiere es el mango del hacha.
Hay otros que dicen que es que cuando le dio al árbol, una astilla del árbol que está cortando se desprendió y ¡clac! Entonces es por la forma que está escrito, porque árbol, madera, tabla, es etz. La enemistad previa es indicio de premeditación. Negarle el saludo a alguien durante 3 días se considera enemistad. Entonces, vean qué curioso, tengan cuidado. Ya después de 3 días de no saludar a alguien, ya se tiene que ir con el padre. Solo un día. Obviamente nosotros no deberíamos tener nada de eso con nadie, ¿verdad? Si no nos van a saludar a nosotros, que sean ellos. Pero uno siempre tiene que estar dispuesto a estar en paz con todo el mundo, saludar a todo el mundo. eh, o sea, obviamente somos diferentes todos. Yo soy un poco... Me cuesta mucho por hacer contacto con las personas así por primera vez. Pero siempre ando dispuesto a, si me saludan. A veces he tratado de saludar y la gente. Entonces me siento raro. Pero bueno, eh, 3 días de no hablarle a alguien representan enemistad. Entonces, en un juicio se sacaba todo eso. Y esa persona que se le zafó el hacha, ¿había saludado a esa persona los últimos 3 días? No. Se le zafó al propio. ¿Sí me explico? O si no se le si él era amigo y andaban juntos, ¿qué? ¿Todo bien? Se sabía que eran amigos y que no fue el propio, entonces podía ir a la casa de refugio, a la ciudad de refugio. Si llegaba a determinar el juez, los jueces, el Sanedrín, que no, que sí había una enemistad, entonces lo agarraban y se lo entregaban para morir, para matarlo. Lo sacaban de la ciudad. No, aquí mi chiquito, usted no puede estar. Aún si hubiese gente, digamos, una persona, cuando pierde a alguien, si es familiar, siente cosas espantosas y si se da cuenta que fue por otra persona, va a decir, esto me las va a pagar. Pero fue sin querer, ¿cuál sin querer? Entonces, por esas razones del corazón duro del hombre, vaya, tenía que irse a vivir ahí. Sí, habiendo testigos y todo. O sea, habiendo testigos le ayudaba para que lo pusiese, sí, para probar que no había enemistad. Exacto, eso era lo positivo de eso. Pero como habían 3 días, se podía agarrar testigos de la familia, de donde salía constantemente y todas esas cosas. Dice después por acá, no sea que el camino, pero no sea que sea largo. Lo estoy diciendo así porque así sería en el literal y yo creo que tiene sentido. Aquí están poniendo un paréntesis gigante para poder entenderlo. Dice, las rutas de escape hacia las ciudades de refugio deben ser accesibles. Eso es el paréntesis. Después empieza, pues de lo contrario, si el camino es largo, un pariente cercano. Entonces en realidad lo que dice, no sea que sea largo el camino y el redentor de la sangre vaya detrás del asesino. Entonces dice aquí, pues de lo contrario, si el camino es largo, un pariente cercano que quiera vengar a la víctima en un estallido de ira podrá perseguir, alcanzar y matar al homicida involuntario cuando en verdad aquel no merezca la muerte, puesto que no estaba enemistado con su víctima, ¿verdad? Puesto que la enemistad sería premeditación. Ajá. O sea, pero estaba haciendo justicia, es que es diferente. Moshe lo mató porque él vio que estaba violando a una mujer y iba a matar a un hombre. Entonces la justicia era que él tenía que morir. Moshe y Yahweh lo puso como juez. Entonces Moshe hizo juicio, o sea, sintió que tenía que hacerlo y terminó haciéndolo, mató al hombre, le puso arena encima y cuando oyó que se habían dado cuenta se fue. Tras de eso el que lo cantó era el esposo mismo, el que había ayudado. Dice, un pariente cercano que quiera vengar a la víctima en un estallido de ira podrá perseguir y alcanzar y matar al homicida involuntario cuando en verdad aquel no merezca la muerte, puesto que no estaba enemistado con su víctima. Por eso yo te ordeno diciendo, separa 3 ciudades, y Yahweh tu Elohim expandirá tus fronteras, tal como le juró a tus ancestros, y te entregará todo el territorio que les prometió. Yahweh prometió que en el futuro, por ende en el milenio, va a extender las fronteras de Israel. Hay 3 ciudades que Yahweh le prometió a Abraham, pero que no fueron conquistadas. Las fronteras se van a extender, van a llegar hasta Egipto, de un lado por lo menos, pero obviamente. Y van a darse esas otras 3 partes de tierra que se le prometieron a Abraham. Aquí dice alusión al territorio de los kenitas, kenicitas y cadmonitas, que se le prometieron a Abraham en Génesis 15:19.
Entonces, esto es muy importante porque Yahweh acaba de prometer que va a extender la frontera y hasta el momento que ya estamos llegando al año 6000 no ha sucedido. Entonces tiene que ser para el milenio. Está. Ahora, continúo con el verso 9. Él hará eso porque tú cumplirás cuidadosamente todo este mandato que yo te prescribo hoy. Amar a Yahweh tu Elohim y conducirte por sus caminos constantemente. Entonces, deberás agregar otras 3 ciudades además de estas 3. Vean que hace rato Yahweh mencionó las 6 ciudades que habrían 3 de un lado y 3 del otro. Bueno, fuimos a números, ¿verdad? Y recuerdan que el desierto se puede ver, bueno, siempre lo he mencionado como el cristianismo, como la apostasía, se puede ver como el tiempo de la ley. Porque toda la historia se divide en 2000 años, 2000 años y 2000 años. Los 6000 años. Los primeros 2000 años fue de caos, reinó la muerte. Los otros 2000 años fue de la ley y los profetas. Y los últimos 2000 años, Mashiach. Y así está en el Talmud. Y aún así no ven que Mashiach es Yahushua. Nosotros lo entendemos porque Yahushua lo explicó también. Antes de que lo dijeran en el Talmud. Yahushua dijo de que había reinado la muerte primero, después la ley y los profetas. Y que después la ley, el favor y la verdad. Eso es interesante porque en el inicio, como algo ya hablado, mencionó las 6 ciudades en el centro del Jardín como Mashiach, la menorá. Ahora está mencionando que va a ser algo en el futuro, en el milenio. Antes de que venga el milenio se tienen que manifestar los 2 testigos, el profeta como Moshe que mencionó en el capítulo anterior Yahweh. Voy a leer del 9 en hebreo aquí. Dice, cuando escuches, hablando en futuro, cuando llegues a escuchar, básicamente, a guardar, perdón, cuando guardes todo el mandamiento o sea, la Torá, todo lo que se está hablando, para hacerlo, para hacer aquello que yo mando, aquello que te mando, el día de hoy. Y dice, para amar a Yahweh tu Elohim y para caminar en su camino, valga la redundancia en español, para ir por su camino todos los días. Entonces, después de haber mencionado todo lo anterior, cuando está hablando de lo que viene para el milenio, antitos del milenio con los 2 testigos, menciona el primer mandamiento. Lo recuerda como se acuerdan que hemos visto en Éxodo 33, donde Moshe pidió conocer el camino, y Yahweh le reveló su presencia, y después conocer su estima, y Yahweh le reveló su nombre. Le dijo, voy a pronunciar mi nombre. De hecho dijo, voy a pronunciar el nombre de Yahweh. Y su bondad pasaría delante de él. Entonces ahorita donde está representando el cambio de esta realidad al milenio, porque aunque va a ser este mismo mundo, va a ser una realidad diferente, ¿verdad? Por lo menos nosotros vamos a estar con cuerpos completamente diferentes. Él hará esto porque tú cumplirás cuidadosamente todo este mandato que yo te prescribo hoy. Amar a Yahweh tu Elohim y conducirte por sus caminos constantemente. Entonces, cuando eso ya se cumpla, cuando hayamos amado a Yahweh con todo el corazón, todas las fuerzas, que obviamente lo buscamos hacer todos los días, pero cuando hacemos un fallo o sea, cuando algo hacemos que no está bien, ahí falta amor por llenar ese espacio para que no suceda más ese error o la deficiencia que se tiene. A través del amor, a través del espíritu de Yahweh, nos unimos a Él y eso es cuando nos perfeccionamos cada área. Entonces, después de que ya a través de la transformación de nuestros cuerpos, cuando ya no hay inclinación al mal, cuando ya se cumplió todo, se cumple que los 144,000 aman a Yahweh con todo su corazón, toda alma y todas sus fuerzas, y andan por sus caminos, curiosamente lo dicen plural, porque ya para ese momento está el primero y el último. Dice, entonces deberás agregar otras 3 ciudades además de estas 3, lo cual hace un total de 9 ciudades, como por ejemplo la Hanukkah, ¿verdad? La fiesta de Hanukkah, que está el número 9 como los frutos, como
el espíritu, que se mencionan 9 frutos. Bueno, se menciona el fruto del espíritu, pero se mencionan 9, se podría decir sabores. También se habla de 9 dones del espíritu. Entonces, igualmente, los 144.000 van a recibir el cuerpo nuevo cuando nazcan de nuevo, la transformación. Cuando nace una nación en un día, como lo dice Isaías. Y eso sucede después de haber estado gestando 9 meses, como esas 9 ciudades. Ahora había dicho 3 ciudades, Mashiach, 3 ciudades. Ahora viene el último y Yahweh dice agreguen otras 3. ¿Sí me explico? Como lo que representa todo ese proceso que hemos hablado hasta el momento, contando o llevándolo con las ciudades de refugio. Además de eso, el hecho, que eso es lo más sorprendente para mí al menos, de que aquí esté diciendo que hay que agregar 3 ciudades de refugio cuando Yahweh extienda las fronteras, quiere decir que en el milenio la gente va a poder matar a alguien por error y va a tener que ir al refugio. ¿Sí me explico? Y eso es muy interesante. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado? Isaías dice que el niño que muera va a morir de 100 años. Porque de 100 años sería maldito el que peque. Entonces el que peque, lo más joven que va a morir es de 100 años. Y tal vez muera porque alguien por error lo hizo. Ahora, nosotros no vamos a tener esta posibilidad, bendito Yahweh. Porque los 144.000, sobre ellos no tiene poder la segunda muerte. Eso quiere decir ya vamos a estar listos para el juicio. Pero las naciones que van a vivir en el mundo sí van a tener la posibilidad de seguir muriendo y por ende tiene que estar claro esto. Sí, exacto. Sí, no van a ser eternos. Por eso es que también las naciones, aún en la eternidad, van a necesitar venir a nosotros por las hojas del árbol de la vida, que es para la sanidad de las naciones. Si es para la sanidad de las naciones, es porque las naciones no van a estar con los cuerpos que nosotros vamos a estar. Pero eso, digamos, nosotros, bendito sea Yahweh, nosotros vamos a alcanzar un nivel mucho más elevado al que Adán hubiese, más que los ángeles, más que el que Adán hubiese recibido si no hubiese comido. Los muchos van a recibir el lugar que Adán básicamente iba a recibir si no hubiese comido. Las naciones van a vivir como si no hubiesen comido, por ende no habría pecado, pero sí van a tener que comer de las hojas. Es interesante que no van a poder comer del fruto, porque no lo quisieron comer durante toda la historia humana, que es Mashiach, Yahushua. Él es el fruto. Como no lo quisieron recibir, ahora van a poder tomar solo las hojas. Por si algo, espiritualmente, hojas representa obras. Entonces se puede decir que van a llegar, nosotros les vamos a enseñar cómo actuar y a través de la forma en que actúan van a recibir sanidad. Es una forma de verlo, porque recuerdan que los mandamientos sanan, o bueno, están conectados con el cuerpo. Si uno peca en algo que está conectado con una parte del cuerpo, esa parte puede fallar. Entonces se puede ver así, aunque obviamente no dudo que vaya a haber un árbol literal y que esas hojas sirvan para una sanidad física. ¿Está? O sea, todo es verdad, como ya lo he dicho. Entonces, eso muy particular. Dice por acá, deberás agregar otras 3 ciudades además de estas 3. Dice un comentario, haciendo un total de 9 ciudades de refugio, 3 en la tierra prometida, propiamente dicha. 3 al este del Jardín y otras 3 en la era por venir. Dice el verso 10, y así se evitará el derramamiento de sangre inocente en tu tierra, la que Yahweh tu Elohim te entrega en propiedad eterna. Propiedad eterna. Porque ya para cuando se pongan estas 3 ciudades, porque ya se expandieron los límites, ya es para la eternidad. Ya Yahweh no nos va a sacar nunca más. Ustedes serán responsables del delito de asesinato. Entonces, básicamente aquí lo que acaba de decir, aquí ponen un paréntesis, pero si no hacen esto. Entonces, Yahweh está diciendo, y así se evitará el derramamiento de sangre inocente en tu tierra. Verso 10. Y no derramarás para ti sangre inocente en medio de tu tierra. Lo que quiere decir ahí es que al no matar al hombre, o sea,
al hacer una ciudad de refugio, donde un hombre que es inocente por el hecho de que no mató al propio, que se pueda ir ahí, se está salvando a la tierra de que se derrame sangre inocente de ese hombre cuando el vengador lo mate. Entonces, si el vengador mata a ese hombre que es inocente porque lo hizo sin querer, el pueblo estaría en pecado porque cae sangre inocente a la tierra y la tierra los vomitaría. La tierra no le gusta cuando cae sangre, que es inocente. Entonces, hasta que caiga la sangre del que lo mató, la tierra se calma, como con Abel. Por un lado se puede ver así, por supuesto, como que el que murió no era inocente por lo que acabo de decir, tenía que morir. Tal vez, obviamente, sea inocente en el momento de que no estaba haciendo nada, pero algo hizo en la vida para morir en ese momento. Eso sí, entonces se puede entender así con lo que acaba de decir, la sangre inocente del hombre que va al refugio. Pero también se puede entender como que al, al no permitir o al hacer esto de ciudad de refugio para que la gente se pueda ir ahí y todo lo demás, se va a mantener un orden y por ende no, no va a ser culpable nadie de la sangre de ese hombre que está en refugio ni de la sangre del hombre que murió. Entonces se pueden tomar ambas sangres. Porque aunque el otro hombre lo veamos como inocente, cuando se salva al que se fue al refugio, Yahweh mantiene la paz. Exacto, la balanza, exacto. Dice después, y así evitará el derramamiento de sangre inocente en tu tierra, la que Yahweh tu Elohim te entrega en propiedad eterna. Ustedes serán responsables del delito de asesinato. Si terminan matando a ese hombre por no haber ciudad de refugio, el pueblo es el culpable. Dice, si un hombre odia a su semejante y le tiende una trampa y lo mata y escapa a una de aquellas ciudades, los ancianos de su ciudad mandarán a buscarlo y lo entregarán en manos del vengador de la víctima para que muera. Entonces ahí está, si sí lo había matado al propio, y vea cómo menciona primero si lo odia. Entonces también había que investigar si había problemas. Ah, ok, algo había raro. Además de eso, el hecho de que sí lo odia, que curiosamente odio es el mismo, en hebreo es la misma palabra o raíz de uno de los sinónimos de enemigo, ¿verdad? Como enemigo, adversario. Porque uno es Satán, adversario, otro es Oyeb, pero en este caso, sí, bueno, es Soné, que básicamente es odio, que también se convierte en el sustantivo enemigo. Entonces por eso ahora habían dicho si tenía enemistad o no. Aquí dice, si un hombre odia a su semejante y le tiende una trampa y lo mata y escapa a una de aquellas ciudades, los ancianos de su ciudad mandarán a buscarlo. Entonces, el hecho de que dice si se odia, porque se podría decir que no es necesario ponerlo, si alguien mata a alguien adrede, punto. Pero Yahweh pone si odia, porque está mostrando que a través de romper un pecado pequeño, romper un mandamiento pequeño, o sea, cometer un pecado que para una gente es pequeño, la persona muy posiblemente va a llegar a cometer un pecado mayor, romper un mandamiento más grande. Entonces, si odia, es posible que el próximo paso sea matar. Por eso está en ese mismo verso. Y también, ¿verdad? Recuerden que Yahushua dijo, si alguien odia a su hermano en su corazón, ya es un asesino. Por eso aquí dice, si odia, y también se manifestó el asesinato que se imaginaba en su cabeza o en su corazón a través de ese odio, entonces que suceda esto. Muy importante entender que no debemos dejar que el odio esté en nuestro corazón. En lo absoluto, debemos perdonar si esperamos que Yahweh nos perdone, que no nos odie. Dice, los ancianos de su ciudad mandarán a buscarlo y lo entregarán en manos del vengador de la víctima, como también aparece en Números 35:19. Dice, que tu ojo no tenga piedad, elimina sangre inocente en Israel, entonces te irá bien. Este verso es particular, aquí ponen paréntesis para que se entienda. Que tu ojo no tenga piedad del asesino, elimina a los que derraman sangre inocente en Israel. Al ponerlo de esta manera, elimina sangre inocente en Israel, entonces te irá bien. Está diciendo, mientras el hombre que mató a alguien adrede no haya sido muerto, la sangre inocente que está ahí está trayendo problemas al pueblo. Entonces el pueblo mismo tiene que encargarse de que el asesino adrede sea muerto.
Y así se va a eliminar esa sangre inocente que estaba pidiendo ayuda. Por eso eliminarás la sangre inocente. ¿Se me explico? Entonces, que tu ojo no tenga piedad. Interesante. Ahora, hay quienes dicen con respecto a ese verso, digamos, Rashi, en el libro que a veces menciono por acá, em, dice que para que el pueblo no diga, o sea, que Yahweh pone eso, que no tenga piedad de, para que el pueblo después no diga, ay, pero ya murió un israelita. Si matamos a este otro, ¿qué ganamos? Van a morir dos. Dejémoslo con vida. Entonces, para que la gente no dijera eso, Yahweh puso, no tenga piedad. Si cometió esto, muere. Punto. ¿Estamos? La paga del pecado es la muerte, exacto. Y por eso dice, elimina sangre inocente de Israel, entonces te irá bien. Haga lo que Yahweh manda, entonces le va a ir bien. Punto. Exacto, sí, tienen que predicar lo que tienen que predicar los dos testigos. No se van a compadecer de los que tienen que morir, porque, o sea, al final no es como que van a conocer a todos personalmente. Pero la doctrina, el testimonio se tiene que dar. Y no solo, o sea, porque todos nosotros nos gusta muchísimo predicarle a alguien que esa persona lo acepte y diga, "Ay, voy a ir a escuchar con usted todos los días", y qué amor sería eso, que todos fueran así. Pero en realidad la mayoría no son así, ni lo van a hacer. Y a vos nosotros nos mandó a dar testimonio, no a que nos crean. Y a vos nos mandó a hablar, que nos crean, eso ya es otra historia, solo Él puede hacerlo. Solo Él puede hacer que la persona le crea a uno, solo Él puede hacer que la persona entienda, solo Él puede hacer que la persona, todo. Uno hace lo que Él dice. Y hay personas que lo único que tienen que hacer es escuchar para que ya haya algo en contra de ellos. Hay personas que van a escuchar porque tienen que ser. Por eso muchos son llamados, pocos los elegidos. Entonces, sí, muy importante, los dos testigos van a predicar y no se va a poder tener piedad en el sentido de que la verdad es la verdad. Hay mucha gente que por supuesta piedad no predica la verdad y no dice esto es pecado o esto es lo otro. Y lo que están haciendo, como dice la escritura, el padre que no castiga a su hijo lo abomina. Entonces el pastor que no enseña el camino correcto abomina a sus ovejas. Y ese es el punto con esto que estamos hablando. Los dos testigos tienen al padre, por ende aman. Por eso dicen lo que dicen. Y la gente va a utilizar esas palabras para decir, no, hombre, esa gente lo que tiene es odio en su corazón, ¿no ve? ¿Por qué? Porque sale fuego de sus bocas y no pueden aguantar el fuego consumidor. No son oro, son paja. Entonces la paja dice, vea qué malo este fuego. Sí, exacto, no tener piedad. No tuvieron piedad de Mashiach, pero de Barrabás sí, el asesino. Entonces vean que, o sea, no solo se pusieron la sangre de Mashiach sobre ellos, sino que dejaron sangre pues pecadora básicamente, que sería como sangre inocente que había derramado Barrabás, la dejaron ahí como si nada. Por ende tenían doble pecado al dejar a Barrabás y al sacrificar a Mashiach. Entonces, que tu ojo no tenga piedad, elimina sangre inocente en Israel, entonces te irá bien. En Apocalipsis 18 dice el verso 24, en ella, la gran ramera, la iglesia falsa, en ella se halló la sangre de los profetas y de los apartados y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces, una vez que Yahweh saca a los escogidos, a los 144,000, se los lleva al refugio, porque su testimonio va a traer la muerte de muchos. Después los muchos mueren. Por eso Yahweh agarra la sangre de ellos y las mete en las copas de la ira, que son 7. Y las derrama sobre las naciones, que básicamente es como esto que estamos viendo aquí. Se tiene que limpiar la sangre inocente que va a ser derramada, porque a pesar de que los muchos, lo que hablábamos ahora, no tienen el nombre y no lo quieren confesar, sí tienen el testimonio, entonces son inocentes en ese aspecto. El enemigo los va a ir a matar sin ellos tener que morir por digamos, no es como que, ¿cómo lo puedo poner? Lo que hablábamos ahora de que el hombre que muere por error, de que se le zafó y muere el hombre porque se le zafó el hacha, ese hombre quizá hizo algo en algún momento y por eso está muriendo en ese momento, pero no estaba haciendo nada en este momento en particular para morir. A eso es a lo que me refiero con los muchos.
No es que hagan algo particular para morir en ese momento, pero es por todo lo que vivieron y la falta de conocimiento y demás que van a tener que morir. ¿Estamos? Entonces ahí estamos los 144,000, como los que por su testimonio, sin querer derraman sangre del lagar de la ira. Entonces Yahweh los lleva al lugar preparado como el refugio. Después están los muchos que murieron sin querer, pero tenían que morir porque era el testimonio lo único que tenían y no tenían la palabra para transformarse en el día del arrebatamiento. Después están las naciones, que fueron los que los mataron. Y como esa sangre de ellos era inocente, va a ensuciar la tierra. Y la única forma de limpiar esa sangre inocente de la tierra va a ser matando a la gran ramera en quien está toda la sangre. ¿Y quiénes siguieron a la gran ramera? Todas las naciones ya para ese momento. Entonces por eso es que va a tener que morir todo el mundo, para poder limpiar esta tierra de todo el juicio. Y así destruirás, y así eliminarás o destruirás la sangre inocente de Israel, y te irá bien a ti. Aquí dice, donde te irá bien, dice Vetov lech. No, Vetov lach. Y bien para ti, básicamente. Y bueno para ti. Veníamos hablando que aquí ya está representando cuando ya vino el último. Murió y resucitó. Y el último es el que trae lo bueno de Yahweh, lo Tov. Entonces está diciendo, una vez que ya haya sido derramada la sangre de los impíos, que derramó la sangre inocente, ya va a venir lo bueno. Con eso me refiero que ya se va a manifestar en milenio, básicamente para los 144,000 y los invitados a las bodas, que son los muchos. Entonces, y Tov para ti. Dice el verso 14, no pretendas mover los límites de tu semejante, límites o las fronteras de tu semejante. Aquí de hecho lo pone como, no pretendas mover los mojones de tu semejante, solo que nunca he escuchado mojones. Mal, le movió un mojón. Pecado. Sí, límites, fronteras. Entonces lo que está diciendo es, si usted está construyendo su casa, ¿verdad? Hay mucha gente que hace eso, qué molesto. Yo no me puedo imaginar la molestia de alguien que tiene un terreno y cuando se da cuenta tiene menos tierra porque el otro se le ocurrió correr la cerca. ¡Qué cólera! Y hay tanta gente que hace eso. No está viendo un metro, otro. Cuando se da cuenta está viendo un... Entonces, Yahweh aquí está diciendo que eso no se puede hacer. Obviamente, debería ser lógico, pero Yahweh lo tiene que escribir. Y es un mandamiento diferente a robar. Aunque es robar tierra, y eso es prohibido en cualquier lugar del mundo, y se estaría rompiendo un mandamiento cuando alguien hace eso en cualquier parte del mundo. Aquí Yahweh está hablando para la tierra prometida. Entonces en la tierra prometida es doblemente negativo el hacer eso, porque ya tenía la tierra que Yahweh dejó separada como tenía que ser separada. Entonces si alguien hacía eso estaba robando y rompiendo también este mandamiento de correr el mojón. Entonces, no pretendas, dice un paréntesis, ganar terreno a costa de mover los límites, entre paréntesis, que demarcan la propiedad de tu semejante, que fueron fijados por los pioneros en la herencia que heredarás en la tierra que Yahweh tu Elohim te entrega en posesión. Entonces vemos que ahí dice, no hagas esto en la tierra prometida. No quiere decir que eso se pueda hacer afuera. El punto es que afuera simplemente es robo. En la tierra prometida es más que robo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, curioso que lo ponga una vez más aquí después de todo lo que viene en lo anterior, porque aquí es cuando ya vamos a estar en la tierra prometida, con las fronteras extendidas en el milenio. Y, por favor, ¿se imagina a alguien ahí corriendo los límites en ese momento? Se mete en problemas con los 144,000, nadie quiere eso, fuego consumidor. No pretendas mover los mojones de tu semejante, que fueron fijados por los pioneros en la herencia que heredarás en la tierra que Yahweh tu Elohim te entrega en posesión. Que hay un paréntesis que dice, los pioneros son los israelitas que ingresaron a Israel, entre quienes se fraccionó la tierra, estableciéndose a perpetuidad. Entonces los límites de la propiedad hereditaria. Qué curioso sería, se imagina ya después de todo que Yahweh, ya transformados y todo, que Yahweh nos diga, usted al final era descendiente de tal y tal, entonces va a vivir en esta tierra que era de la tierra de sus antepasados. Qué hermoso. Un único
Un único testigo no es suficiente para sentenciar a alguien por algún crimen, delito o falta que pudiera haber cometido. La acusación quedará confirmada solo con el testimonio de boca de 2 testigos o de 3 testigos, como también lo dice en el capítulo 17:6. Yahushua vino como uno, por eso no fue suficiente y se está esperando que vengan los otros 2 para que ya hayan 3. ¿Estamos? Yahushua vino y se puede decir que también Juan el Bautista, se podría decir que ellos 2 como 2 testigos, pero por la separación que había entre el tiempo de Juan el Bautista y Yahushua, en realidad son de 2 tiempos diferentes. Entonces, Juan el Bautista dio testimonio de Yahushua, Yahushua dio testimonio del Padre, por eso son 2 testimonios diferentes. En ese sentido, por el tiempo y todo lo demás. O sea, Juan dijo, ese es el Mesías que había de venir. Ese fue el testimonio de Juan. El testimonio de Yahushua era la salvación y todo lo demás. Ahora vienen los 2 testigos a confirmar que lo que Yahushua dijo es verdad. Por ende ya hay 3 con los 2. ¿Estamos? También el hecho de que diga 2 o 3 es porque el primero es el último. Entonces se puede decir que son 2, pero como vino 2 veces cuenta como doble. 2 o 3 testigos. ¿Estamos? Además de eso, es interesante que en hebreo dice por acá, Lo yakum et echad. No se levantará testigo único. El hecho de que Yahweh ponga ahí echad 1 da a entender, porque sería algo como redundante en cierta forma, porque podría decir nada más que no se levantará testigo, pero dice 1 porque el término ed, testigo, representa 2. Entonces cada vez que en la escritura aparece ed, testigo, hace alusión a 2 personas. Por eso cuando se refiere a 1 tiene que escribir la palabra 1 a la par. ¿Sí me explico? Así es como lo terminan tomando en el judaísmo al menos. Y es interesante por el hecho de que Yahweh prometió 2 testigos para el fin de los tiempos. Esto es testigo. Ain, que es un ojo, y Dalet, que es una puerta. O sea, el testigo es aquel que ve la puerta. Y Yahushua dijo, yo soy la puerta. Entonces el testigo es aquel que reconoce a Mashiach. En lo que respecta a todo lo que tiene que ver con la escritura. Obviamente, en lo que tiene que ver con juicio de todos los días, el testigo es el que ve qué pasó. Ve cómo se dio el asunto. Ve qué salió de la situación. ¿Sí me explico? Entonces, el Ed es aquel que viene como testigo de Mashiach, que es la puerta. Curiosamente, si pongo esta letra aquí, más bien, o sea, si las volvemos y le agregamos una tav, que es la última letra del Aleph Bet, que es una cruz en el pictográfico, como el sacrificio de Mashiach o como el sello de los 144,000 en la frente, tendríamos conocimiento. La palabra conocimiento, dat. Entonces, también se puede ver como relacionado que el testigo da conocimiento de Mashiach. Ahora, es curioso, muy poderoso, que aquí dice, no se levantará ed echad. Y la forma en que lo dice es lo yakum. Porque recuerdan que el verbo kum tiene que ver con la venida del testigo como Moshe. Entonces aquí está hablando de que los testigos se tienen que levantar. Y usa el verbo kum. Como el testigo como Moshe, que viene como descendiente de Yosef, quien tuvo un sueño que dijo que el montón que él cosechó se levantó. Kum. Y que los demás de los hermanos se inclinaron ante él. Entonces ese verbo está relacionado con la venida del descendiente de Yosef. Curiosamente, el descendiente de Yosef es el testigo como Moshe. Aquí se está hablando del testigo, en este caso del testigo que no se debe oír cuando es solo uno. Y dice, no se levantará testigo uno contra hombre, o sea, contra cualquier hombre, contra cualquier persona. Dice, por cualquier pecado, bueno, por cualquier iniquidad y por cualquier pecado, no se puede levantar solo uno. Por eso Yahushua vino como uno y el mundo siguió 2000 años y la gente pudo seguir pecando.
porque todavía no se puede dar el juicio, porque solo hay un testigo. Entonces, después dice, un único testigo no es suficiente para sentenciar a alguien por algún crimen, delito o falta que pudiera haber cometido. La acusación quedará confirmada solo con el testimonio de la boca de 2 testigos o de 3 testigos. Interesante que dice, la acusación quedará confirmada. Recuerdan que los 2 testigos vienen a confirmar el pacto. Daniel 9. Entonces lo que ellos vienen a testificar confirma que lo que Yahushua hizo. Eso es lo que hacen los testigos, confirmar el asunto. ¿Sí me explico? Entonces en Daniel 9 dice que el testigo como Moshe, no lo dice así, ¿verdad? Pero que el que viene, el Nagid, va a confirmar el pacto. ¿Cuál pacto? El que hizo Yahushua cuando levantó la copa. Bueno, cuando murió, pero él levantó la copa y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Entonces, Yahushua hizo el pacto con su sangre como el primer testigo. Ahora vienen los otros 2 testigos a dar, valga la redundancia, testimonio de que el pacto se mantiene, por ende lo confirman, como está diciendo aquí. Después, en hebreo, repito, dice, no se levantará testigo. Dice, por boca al pi, por la boca. Eso quiere decir que no puede ser una carta, tienen que hablar. Eso es particular. Por eso los 2 testigos vienen a predicar. Y de sus bocas sale fuego. Por boca de 2 eidim. Ahí uno podría decir, ¿por qué no dijo ed? Si es 2. Como les dije, eso es algo que se saca en el judaísmo. Pero en plural se pondría una yud y una mem aquí. Eidim. Testigos. Por boca de 2 testigos. O por boca de 3 testigos. Como siempre les he dicho, y es que a mí yo creo que desde niño siempre me pareció particular. Yo decía, ¿para qué 2 o 3? ¿Por qué nada más pone 3? ¿Verdad? O porque nada más no pone 2, si se puede. Pero el hecho de que dice 2 o 3 y lo hace siempre, es porque primero vendría 1 y después los otros 2. Y de los cuales 2 serían el mismo. Por eso 2 o 3 tiene que ser válido. Tenía que estar en la Torah de esa manera. La acusación quedará confirmada solo con el testimonio. Eso es lo que quiero ver, la confirmación, cómo lo dice. Yakum, se levantará toda palabra. Yakum davar. Se establecerá todo, toda verdad a través de 2 o 3 testigos. Entonces aparece otra vez el verbo yakum, que viene de kum, ese verbo tan particular con respecto a Mashiach ben Yosef. Después dice, aquí hay un comentario de ese verso 15. Varios. Testigo en hebreo es ed, palabra que se escribe con las letras Ain y Dalet. La letra Ain significa ojo y la letra Dalet, cuyo valor numérico es 4, representa los 4 elementos esenciales de la materia. Esto significa que un testigo debe limitarse a testiguar solo la materia, el objeto concreto que sus ojos hayan visto. Era bueno, muy diferente a lo que hablábamos ahora con Mashiach, como la puerta. Ahí, ellos se enfocaron solo en el valor numérico, que es 4. Curiosamente el valor numérico de Ain es 70. Como las 70 naciones en los 4 ángulos de la tierra van a tener que ver a Mashiach y escuchar el testimonio. Entonces, lo ponen como tienen que ver, o más bien tienen que hablar de lo que vieron concretamente. No inventos, no me imagino, me parece que estaba pensando. No, yo vi tal cosa. Y después el juez y todos los demás determinan qué significa. Exacto. Sí, viéndolo de esa manera, por supuesto, ya lo habíamos hablado, Yahweh como juez, Yahushua el abogado, defensor, Satanás el acusador, el fiscal, los 2 testigos, Moshe y Eliyahu. Y sí, como ya he dicho, si es que Yahweh va a permitir un jurado, serían los 24 ancianos. Continúo, decía por acá otro comentario. Un único testigo no es suficiente para sentenciar a alguien, pero sí para hacerlo jurar. Es el caso de cuando B le exige a A el pago de una deuda y A lo niega. Si se presenta un testigo declarando que en efecto A le debe dicha suma, A debe jurar que no la adeuda y queda libre de culpa y cargo.
De lo contrario, si no jura, debe responder por la suma que se le exige. Lo que están diciendo aquí es, dos testigos no se puede para... dos testigos o 3 testigos es lo que se necesita para todo. Sin embargo, si solo hay un testigo, eso amerita o necesita que la persona jure. Porque ahí se las ve con Yahweh después. Entonces, si hay una persona que dice, digamos, usted me debe a mí $2,000. Y usted dice, no, ¿usted qué le pasa? Usted a mí no me ha dado $2,000, ¿de qué está hablando? Pero resulta que Nun dice, yo vi cuando usted le dio los $2,000. Entonces, tendría que jurar que no recibió $2,000, que no le dio $2,000, y de ahí se acaba ahí el pleito. Yo tengo que irme tranquilo con que juró, porque entonces yo soy el que o estaba mintiendo o estaba equivocado y se los dio a otra persona. O si sí fue así, se las verá con Yahweh por haber jurado, porque había un testigo. Pero si el testigo es falso, el que se las ve con Yahweh es el testigo y el que estaba inventando que le den 2,000. ¿Me explico? Por más que le den los 2,000, se pierden esos 2,000. Hoy la gente jura como si nada. O sea, para un montón de gente eso de con un juramento ya se cierra todo estaría, pero uy, qué fácil así. ¿Verdad? Eso es para un mundo en el que todo el mundo es honrado. O busca la honra. Entonces, dice otro comentario, testimonio de boca de 2 testigos. El testimonio debe ser de boca de los testigos, no en forma escrita y sin que medie traductor u otra persona entre el testigo y el juez. Nota sobre la imparcialidad de los jueces. Creo que eso es para más adelante, pero no importa. Rabbi Shmelke de Nickelsburgo tenía su bastón y su maleta continuamente colgados en la pared de su juzgado. Era, a los efectos de persuadir a los influyentes de la ciudad, una forma de insinuarles que él no mostraba favoritismos hacia nadie, ni siquiera hacia ellos. Y si no estaban de acuerdo con su postura, allí tenía él sus pertenencias listas para marcharse, porque no estaba dispuesto a quebrar su condición de imparcial, a ningún precio, bajo ninguna condición. Decía el verso 16, si se levanta un testimonio falso contra alguien, aquí cuando se levante testigo falso contra hombre para dar testimonio contra él, inventado, dice, los 2 hombres, refiriéndose a los 2 testigos que ofrecieron el testimonio falso. Bueno, aquí este verso, también es muy particular en hebreo. Entonces lo interpretan de 2 maneras diferentes. Los 2 hombres y litigantes deberán levantarse para comparecer ante los sacerdotes y ante la corte que actúe en aquellos días ante Yahweh. Eso en aquellos días dice, se presentan ante el juez que tengan. Si es un juez impío, pues ya es por sus pecados que tienen un juez impío. Si es un juez apartado, bendito Yahweh, pero se tiene que presentar ante el que está. De hecho ponían 2 ejemplos, Jefté como el peor y Shemuel como el mejor, dependiendo del tiempo en el que esté. Si estaba Jefté, de ahí. Entonces los 2 hombres y litigantes deberán levantarse para comparecer ante los Kohanim y ante la corte que actúe en aquellos días ante Yahweh. Es interesante en este verso 17 que dice en hebreo, si veamdu, y se levantarán, pero el verbo es de la raíz amad, que es el sinónimo de kum. ¿Se acuerdan que kum por Yosef se conecta con todas las veces que aparece kum con el descendiente de Yosef, el último? Pero en Daniel 12 dice que en el fin amad Micael, se va a levantar Micael, usa el otro verbo. ¿Por qué usa ese verbo? Porque curiosamente y poderosísimamente los testigos, para poder dar testimonio tenían que ponerse de pie, amad. Entonces cuando dice que Micael, amad, básicamente está diciendo que Micael se va a levantar para dar testimonio. O sea, Micael es el testigo. Tras de eso, Yahushua lo dice así de claro, al puro final de Apocalipsis, yo envío a mi mensajero, a mi malach, a mi ángel, para que dé testimonio de estas cosas en las iglesias.
¿Estamos? Y ese mensajero es Micael, que se levanta a Amad, según Daniel 12, para dar testimonio. Entonces los dos testigos, los falsos o los verdaderos, cuando daban testimonio tenían que hacerlo de pie, no podían hacerlo sentados. Y tenían que hacerlo de pie como si estuviesen ante Yahweh. Entonces, ahí muestra cómo Yahweh estaba también en las cortes. Entonces, una cosa era ir ante Yahweh en el templo de Jerusalén y otra cosa era ir a la corte. En ambos lugares había que hacerlo como si se estuviese en la presencia de Yahweh. Primero y último. El que trae misericordia en el templo a través de sus sacrificios, Cohen Gadol, y el que trae juicio con vara de hierro, como el juez que dejaba la vara a la pura par para irse. 17. Entonces, y se levantarán de Amad los dos hombres, Ha'enoshim, Ha'anashim. Aquí se prueba o se confirma que solo hombres podían ser testigos. Como ya hemos hablado, el término testigo etimológicamente viene de testículos, por eso solo si tenía testículos podía testificar, y eso lo hemos hablado desde Roma. Pero sorprendentemente, aún desde la Torá está, porque dice, se levantarán los dos hombres. No dice las dos personas, que serían Nefesh, las dos vidas. O diría hombre y mujer, no, dice hombres. Porque son los hombres los que dan testimonio. Ahora, obviamente, que quede claro, ¿verdad? Esto no es nada machista. Son muchas razones por las que esto está así establecido. Y Yahushua hace a la mujer varón, en el sentido espiritual. Entonces la mujer puede dar testimonio de Mashiach. Pero en el aspecto legal, solo hombres podían. ¿Por qué? Porque Yahweh estaba profetizando que los dos testigos son dos varones. Eliyahu y Moshe. ¿Sí me explico? No tiene nada que ver con machismo. Pero sí quiero que quede claro, y lo digo así, porque yo he visto por YouTube mucha gente que dice ser los dos testigos. Y algunos de los que dicen ser los dos testigos son esposo y esposa. O hombre y mujer. Entonces, eso no puede ser porque según la escritura tienen que ser dos hombres. ¿Está claro? Entonces, decía, se levantarán los dos hombres. Y que para ellos... Sí, delante del rostro de Yahweh y delante de los Kohanim. Delante del rostro de Yahweh y delante del rostro de los Kohanim. Confirmando que Yahweh se va a manifestar también como hombre y se van a tener que levantar delante de él y los falsos van a caer. Y no solo delante de él, sino delante también de los 144,000 que serían los Kohanim. Para el juicio final, me refiero, donde Yahweh nos va a hacer juzgar ángeles y todo lo demás. Entonces, dice el 18, los jueces deberán investigar profundamente el caso. Y si resulta que en efecto son testigos falsos y que atestiguaron falsamente contra su prójimo, deberán hacerle a ellos lo mismo que conspiraban contra su prójimo. De este modo eliminarás de ti el mal. ¿Qué le pasa a los que quieren matar a los dos testigos? Mueren de la misma manera que querían matarlos a ellos. ¿Recuerdan? Apocalipsis 11. No lo voy a buscar, creo que lo tenemos muy claro todos. Entonces a los dos testigos los van a querer matar a cada rato. Bueno, me imagino. Porque no los van a querer nada. Pero Yahweh cada una de esas veces donde los quieran matar, Yahweh los va a salvar. Si los quieren envenenar, la persona que ponga el veneno se va a terminar envenenando de alguna manera. Yahweh cambia el vaso o lo que sea. No necesita hacerlo, simplemente. Entonces, la gente que trata de matarlo va a morir de la misma manera. Eso confirma que son dos testigos de Yahweh. Confirma a los impíos como lo que son y por eso mueren de la misma manera. Entonces, si alguien estaba en el juicio testificando algo que no era, esperando que lo maten a pedradas, es al testigo falso al que terminan matando a pedradas. Cuando se dan cuenta que es falso lo que decían. ¿Estamos? Deberán hacerle a ellos lo mismo que conspiraban contra su prójimo. De este modo eliminarás de ti el mal. Aquí hay un comentario, dice, por ejemplo, la conspiración queda desbaratada si se presentan otros dos testigos desmintiendo a los primeros. Ustedes nunca pudieron ser testigos de ese hecho, pues en ese momento ustedes estaban con nosotros en tal lugar. Imagínense. Entonces dice, verso 20. Y cuando la otra gente se entere, nunca más nadie querrá hacer algo semejante, y así eliminarás de ti el mal.
Entonces, cuando el resto de gente se entere que a los dos testigos falsos les pasó lo que les pasó, nadie se va a atrever a dar testimonio falso. Por ende, va a asegurar que los juicios tengan testigos verdaderos. Porque un testigo falso sería muy tonto para jugársela, como decimos. ¿Está claro? Aquí dice, y cuando otra gente, de hecho aquí dice, y el remanente, y cuando el remanente, como sabemos, el título remanente le queda a los 144,000. Por ende, es como que el remanente, los 144,000, una vez que ya hayan pasado los 3 años y medio en el lugar preparado, y después venga aún el juicio, nosotros, además de que no vamos a tener inclinación al mal, bendito Yahweh, vamos a tener demasiado claro lo que es el juicio, lo que es la justicia, como para nunca hacer algo similar, como decir una mentira o dar testimonio falso, que se está hablando acá. Cuando el remanente se entere, refiriéndose al castigo aplicado a los testigos falsos, nunca más nadie querrá hacer algo semejante, y así eliminarás de ti el mal. Vean como ahora había dicho, hay que matar al asesino, adrede, o esconder al que mató sin querer, para ayudarlo. De esa manera nos va a ir bien. Ahora está diciendo aquí que hay que deshacerse, matar a los testigos falsos y que todo el mundo se dé cuenta, y de esa manera eliminamos el mal. Muy similar a lo anterior, obviamente lo contrario. Entonces eliminamos el mal al matar a los testigos falsos. Obviamente no vamos a ir a matar a nadie, ¿verdad? Por si algo, que no me editen el video y después digan que sentido espiritual. Y por otro, o sea, así se quita el mal al deshacerse de testigos falsos. Muy importante, la mentira, lo mala que es. Y por otro lado, cuando se ayuda al refugiado y se quita la vida del asesino, entonces le va a ir bien al pueblo. Y el remanente escuchará, temerán y no añadirán, curiosamente el mismo verbo de Yosef, o no añadirán, lo traduzco así, porque así sería como lo más literal creo, pero lo ponen como y no seguirán haciendo mal, ya más, como el mal en medio tuyo. No le tengas piedad, lo mismo dijo el anterior, ¿verdad? Cuando decía, les irá bien, no tenga piedad. Ahora dice, así quitarás el mal, no tenga piedad. Muy importante, si Yahweh, que es el bueno y justo, dejó esto, nosotros no podemos, como siempre les he dicho, pensar ser más piadosos o misericordiosos que Yahweh. Olvídese de eso, eso es puro invento del corazón que lo engaña. Ese mismo corazón engañoso que le dice que él es malo. Porque si usted piensa que puede ser más misericordioso que él, está diciendo que él no es misericordioso. ¿Sí me explico? Entonces, uno no puede pensar ser más misericordioso que Yahweh. Por eso él dice, no tenga piedad. Si yo le digo, haga esto, lo tiene que hacer, es lo que tiene que hacer, para que haya justicia. En este momento, y nosotros como pueblo no tenemos la autoridad de la cual está hablando aquí Yahweh. Entonces obviamente no vamos a hacer nada de eso ahorita. Pero sí entendemos lo que es justicia, lo que debería hacerse, para que nosotros no actuemos de esa manera, porque si no mereceríamos muerte, ¿verdad? Que es lo principal. Si cada uno de nosotros se encarga de seguir la Torah de la manera correcta, uno no tiene que estar pensando en juzgar a otro. Uno tiene que estar pensando en eso, debería morirse. No, porque si todos nos encargamos de nosotros mismos, sería un amor. Pero la gente no trabaja en ellos, se olvidan de eso y andan en todos lados diciendo, usted debería trabajar en usted, usted debería trabajar en usted, usted le pasa algo, usted está mal. Como lo que hablamos ahora del matrimonio. 5 años de matrimonio, el esposo dice, pero solo estamos trabajando en mí, qué extraño. Esta mujer mía no tiene nada, parece ser. No les tengas piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y dígale. Ahora, esto lo entendemos muy claro. Usted quería, bueno, no usted, el testigo falso quería que le sacaran el ojo a aquel, porque dijo que por culpa de él el otro perdió un ojo. Justicia sería, sáquenle en el ojo. Ahora, eso no era lo que se hacía. Lo que hacían era, ok, ¿cuánto cuesta un ojo? Según el seguro, vale tanto. Pague lo que vale un ojo a la persona que usted quería que pagara el ojo. Obviamente uno no puede decir cuánto cuesta un ojo. Por eso Yahweh pone ojo por ojo, diente por diente, porque eso es justo.
Pero en lo terrenal lo cambiaron a hay que pagar. Como en el seguro que dicen, una pierna vale tanto. Lamentablemente así lo hacen. Y sorprendentemente, si son las piernas de Jennifer López, valen más, una cosa así. Han visto que esa mujer, bueno, yo ya está más vieja, pero que había asegurado las piernas y otra mujer. O sea, hay varias personas que han asegurado una parte del cuerpo porque es con lo que más plata hacen. Y eso quiere decir que esa pierna vale más que la otra pierna. ¿Qué es esa cosa tan rara? Las dos caminan. No le tengas piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Dice aquí, se refiere a una indemnización monetaria. Y hace referencia a Éxodo 21:25, Levítico 24:20. Que sería donde lo menciona eso, ojo por ojo, diente por diente. Pero voy a ir rápidamente. Es decir, aquí era sobre ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces, ahí termina ese capítulo. Voy a leer unos comentarios de este capítulo. Bueno, de estos últimos versos. Dice, cuando la otra gente se entere, cuando el remanente se entere. Textualmente, cuando la otra gente escuche. De donde se infiere que se debe anunciar públicamente el castigo que se aplicará. Otro comentario. A los testigos falsos se les aplica la misma pena que le habría cabido al inocente, en tanto y en cuanto la pena no se haya ejecutado aún. Pero si se ejecutó, es decir, si el acusado fue ajusticiado sobre la base del testimonio fraguado, entonces no se les aplica el castigo a los testigos falsos, porque seguramente el inocente debió haber sido culpable de algún delito merecedor de la pena en cuestión, pues de lo contrario Yahweh habría iluminado a los jueces para evitar que lleguen a aplicar una sentencia inmerecida. Vea usted. Entonces, por la forma en que está escrito, ellos dicen, hay que hacerle lo que ellos querían hacerle a él. Como está escrito así, quiere decir que todavía no se lo han hecho a él. Por eso dicen, si no le ha pasado nada a él, al inocente, se les cobra a ellos, o se les hace a ellos lo que querían hacerle a él. Pero si ya, por X razón, se hizo el juicio, y al hombre le tocó, se determina que algo tenía que pagar y lo pagó así. Ahí termina ese capítulo. Sí, Yahushua, ¿verdad? Él no vino a cambiarlo. Él vino a mostrarnos algo mejor. Él dijo, se les dijo diente por diente, ojo por ojo, etcétera, etcétera. Pues aquí les enseño algo mejor. Le golpean una mejilla, ponga la otra. Todos, ¿cómo que mejor? Yo estaba bien con ese diente por diente. Sí, por un lado, pero el punto en sí principal era que esto es justicia. Yahushua vino a traer misericordia, favor. Y el favor y la misericordia es mucho más elevado que la justicia. Porque por la justicia todo el mundo se hubiera muerto. Por la misericordia tenemos la oportunidad de recibir la salvación o la justificación en el caso de los muchos. Entonces, si Yahushua lo que dijo fue mostrarnos algo mejor, la misericordia, el favor.